Sí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, te damos. Sí, Señor. Por tu presencia aquí en medio nuestro. Sí, Señor. Gracias. Gracias, Señor. porque tú eres nuestro gozo. Sí, Señor. Gracias porque tú eres nuestra fortaleza. Sí, Señor. Gracias porque tú eres nuestro sustento. Sí, Señor. Gracias porque tú eres nuestra verdad. Sí, Señor. Gracias porque tú eres nuestra palabra. Sí, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Y oramos, Señor, puestos de acuerdo, Sí, Señor. que la presencia tuya Sí, Señor. se haga manifiesta en medio nuestro. Sí, Señor. Gracias. Oramos, Señor, que nos podamos deleitar en ti. Sí, Señor. Oramos que con toda libertad Gracias, podamos Señor. hablar acerca de ti. Sí, Te Señor. exaltemos a ti, Gracias, porque Señor. nos has creado para la gloria tuya y para que nuestras bocas publiquen Aleluya. tus alabanzas. Sí, Señor. Te damos gracias y te damos la gloria y Gracias, te Señor. damos el honor, porque solamente tú eres Aleluya. digno de toda la Gracias, gloria, de toda la honra, de Aleluya. todo el honor y de toda la alabanza. Sí, Señor. Bendice a mis hermanos aquí presentes. Gracias por la fidelidad de ellos. Sí, Señor. Y pido Aleluya. juntamente con ellos Sí, Señor. que derrame una bendición fresca sobre sus vidas, Sí, Señor. Gracias, Señor. como óleo fresco. Sí, Señor. Y Gracias. también oramos por todos los que Aleluya. verán esta enseñanza a través de internet, Sí, Señor. que Gracias. puedan ser tocados. Oramos por Aleluya. espíritu de revelación, el conocimiento tuyo, Sí, Señor. para que tú nos hables en esta mañana Gracias, Padre, en el nombre a de todos, para que tu nombre sea exaltado. Aleluya. Y Gracias, también Señor. tu palabra, tu Sí, Señor. persona. Te damos gracias, Señor. Sí, Gracias. Señor. En el nombre de Jesús oramos. Sí, Gracias, Señor. Señor. Gracias, Amén. 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 Gracias, Señor. Cuando los judíos iban a salir de Egipto, siempre me recuerdo eso. Y cuando voy a predicar, siempre me gusta recordar eso. El Dios de los cielos le dijo al faraón: deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta en un lugar muy raro, en el desierto. En un lugar donde habían dificultades, todo, pero él dijo: déjales ir porque yo quiero que me hagan fiesta en el desierto. Y cada vez que vengo a enseñar, vengo con esa mentalidad. A veces hago apuntes y después no los puedo usar. Y lo más importante para mí es poderme poner de una manera dúctil en las manos del Señor, para que Él pueda fluir a través de mí, sus palabras puedan fluir a través de mí, pero Él mismo, su presencia misma. Amén. Y por eso, generalmente cuando vengo a predicar, no me sujeto a apuntes ni a nada para mí. Lo que sí es importante tener delante de mí es la palabra, estar bien abierta delante del Señor, para que Él, que acomoda lo espiritual a lo espiritual, y conoce la necesidad tanto de los que están como de los que no están, Él acomoda la palabra y habla a las vidas, a los que están aquí presentes y a los que nos van a ver. Por lo tanto, yo siempre vengo creyendo eso. Amén. Y cuando me pidieron un taller, pues estuve una semana apartada orando, pidiéndole al Señor su guía, y venía con ideas en mi mente y en mi corazón, pero con sinceridad. Ahora yo me pongo en las manos del Señor porque no sé todo lo que Él va a hablar hoy. Y yo misma no sé bien cómo voy a empezar, pero estoy empezando de esta manera. Y como me habían pedido un taller para liderazgo, y en mi concepto de liderazgo de la iglesia, que voy a explicar
creo que voy a empezar explicando un poquito qué cosa es un liderazgo, pero siempre en mi mente hay que el liderazgo de la iglesia tiene que ser mayormente varones. Porque yo creo que si el liderazgo de una iglesia es mayormente mujeres, algo anda mal con esa iglesia. El liderazgo tiene que ser mayormente varones. Por eso pensaba ver hoy, mayormente varones. Tenemos solamente al hermano Ernesto con nosotros, no veo otros, desconozco las causas. Pero yo con todo amor y toda ternura voy a hablar para los varones, aunque no estén aquí, pero voy a hablar también para las mujeres, porque Dios no hace excepción de personas y dice que en Cristo no hay ni hombre ni mujer, no hay ni judío ni gentil, no hay ni esclavo ni libre. Y damos gracias a Dios que tenemos, aunque sea la representación por la parte varonil, una representación acá. Y eso me da pie también para hablar de algo que no entendemos muy bien acerca del hombre y la mujer, aunque vamos a hablar de liderazgo, pero me veo hoy obligada a tocar ese punto para de una manera mucho más clara podernos considerar unos a otros, podernos someter unos a otros sin ningún temor ni ningún complejo, podernos estimular al amor los unos a los otros, podernos consolar con la consolación que viene de aquel que es el gran consolador los unos a los otros. Y damos gracias al Señor por esta oportunidad. Estoy agradecida que me dan esta oportunidad, no para mí, ni para ganar ninguna posición, ni ninguna identidad, porque ya tenemos identidad cada uno de nosotros y una posición estable en Cristo Jesús, sino porque siempre que haya una posibilidad, aunque sea la más remota, para dejar que el Dios de gloria se dé a conocer, la debemos aprovechar. Y esa es una de las razones por las que ustedes me ven que generalmente no predico mandamientos. He aprendido eso ¿de quién? De un gran maestro de la Biblia, el apóstol Pablo. Él se centró en enseñar verdades. Cuando vemos, por ejemplo, las cartas de Pablo a la iglesia, él no empieza generalmente con mandamientos. Él empieza con principios. En la primera parte pueden buscar todas las cartas paulinas, ninguna empieza con mandamientos. Todas empiezan con principios bíblicos. De luego la segunda parte de sus cartas, él generalmente enlaza los principios con los mandamientos con palabras de conexión como, por ejemplo, así que, de modo que, o sea, por lo que ya les vine relatando, entonces nosotros tenemos que prestar atención a nuestra conducta. Pero el primero nos da esas verdades. Y yo quisiera hoy centrarme en verdades, pero Dios va a acomodar todo lo que vamos a hablar. Pensé durante toda la semana con mucho amor y con mucha expectativa en qué era lo que el Señor quería darle a cada uno de los hermanos que iban a venir. Oré por cada uno de ellos, escogiendo sus nombres y sus personas. Y oré para que Dios llegara a su corazón. Porque déjenme decirle que es cierto, les conozco de hace ya años que les conozco, pero no a todos. Les conozco profundamente. Les conozco, sé cómo que se llaman, qué ministerio tienen, pero no a un nivel profundo de poder decir, ah, mira,
la necesidad que tiene fulano en lo más íntimo de su ser es esta. O la necesidad que tiene fulana en lo más íntimo de su ser es esta. Algunos sí, porque algunos se han acercado y me han contado cosas de su vida, pero otros no. Y entonces yo dediqué esta semana no solo al mensaje que yo iba a traer, sino porque siempre trato cuando voy a enseñar, a intentar hablar como debo hablar, y le pido a algunos hermanos que me apoyen en oración por eso. Pero yo pensé, Señor, ¿qué es lo que cada de una de estas personas necesita? Oré en eso. Por eso yo tengo la esperanza. Y no solo la esperanza, cierta certeza de que los que están aquí van a ser tocados por el Espíritu, y los que están allí detrás, que verán por las cámaras, también serán tocados en alguna necesidad interna que nunca han contado a nadie. Amén. Y otros que ni siquiera se congregan aquí, pero que verán por internet, también podrán ser tocados. Amén. Y anoche me deleitaba en un pasaje de la Escritura que yo veía, que es un pasaje que yo hoy sí voy a exponer con detenimiento, sobre el líder de los líderes. Y por eso, en base a esto, quiero primero explicar de una manera bíblica cómo yo veo el liderazgo. El liderazgo o ser líder, generalmente, lo he dicho en otras ocasiones, no me gusta decir los líderes, no me gusta hablar de líderes, no me gusta usar esa palabra. Me gusta usar la palabra bíblica, que es los que presiden. Cuando están hablando en la carta a los Corintios, Pablo le habla a los Corintios acerca de los dones. Él empieza a decir los diferentes dones que hay y entonces menciona a los que presiden. ¿Y qué dice de los que presiden? Los que presiden, los que dirigen, los que están al tanto de... Y eso están en todos los ministerios, los que presiden, que lo hagan con solicitud, lo hagan de una manera que sirvan a los demás. Entonces, hay muchos ejemplos de líderes en la Biblia. Podría estarles hablando acerca de Moisés, que es un gran líder, escogido por Dios. Podría estar hablándoles acerca de David. Podría poner ejemplos de líderes negativos, porque los hay, y líderes positivos, que los hay. Podría hacer no uno, sino varios talleres para líderes con el tema acerca del liderazgo. Entonces, para mí, líder es, ante todo, me gusta más usar, le dije, los que presiden. La Biblia habla también de los que son columnas o son tenidos por columnas. Me interesa mucho partir del punto de que un líder no es uno que es poderoso. Que un líder no es uno que es, como decía ahorita, antes de empezar, ustedes usaron una palabra, los importantes, o qué otra palabra usaron. Los grandes. Grandes, sí. Hablamos acerca de algunos grandes. Los porteros. De los porteros, ok. Eso es muy importante porque algunos no consideran grandes a los porteros. Los grandes. ¿Quiénes son los grandes? Esa misma pregunta hicieron dos hermanos a Jesús. Señor, ¿quiénes son esos dos grandes que se van a sentar uno al lado tuyo, a la izquierda y otro a la derecha? Nosotros queremos ser esos dos grandes que se van a sentar, uno a tu derecha
y otro a tu izquierda. ¿Y qué dijo Jesús? Si alguno entre vosotros quiere ser grande, hágase servidor de los demás. Las columnas, los grandes, los que presiden, deben ser los que sirven a los demás. Y cuando, por ejemplo, vemos en la Biblia, había un grande que servía a las mesas. Y no por gusto Dios, y me gusta recalcar esto porque siempre dicen así, y lo dije en una de mis prédicas, no, el que no tiene llamado a predicar desde el púlpito, el que no tiene llamado a ser evangelista, el que no tiene el don de evangelismo, el que no tiene don de pastor maestro, que no tiene don de esto, de lo otro, pues puede limpiar el baño o puede servir en la cocina. Es una manera un poquito de, muy sutilmente, denigrar a hermanos que sirven en la cocina o que limpian los baños, o ministerios como que tienen que ver con el servicio, porque los hermanos que limpian baños, los hermanos que están al tanto y miran, uy, a mí me parece que la hermana Lumi tiene los zapatos rotos, está muy gastado ya, y va y le compra un par de zapatos y se los regala. Son personas que tienen don de servir. Personas que hospitalarias, que hospedan a otros en su casa, tienen don de servicio. Personas que quieren ir a la cocina y servir allí, y no, eso no puede ser fingido, porque si es fingido lo van a hacer con amargura. Amén. Van a estar en la cocina y diciendo, aquí estoy yo haciendo el café, pero allá está la hermanita fulana sentada y no quiere venir a la cocina. No, cuando usted quiere hacer algo porque Dios le llamó a hacer eso, lo va a hacer con gusto. Aunque otros no lo hagan. Cuando yo estoy en el ministerio que estoy realizando, yo no estoy pensando, aquí estoy yo ayudando a alguien en la consejería, pero aquella hermana que está allá en otra cosa, ¿por qué no viene acá y se pone? No, porque cuando Dios te llamó a algo, tú lo vas a hacer con mucho gusto. Entonces, hay un grande, me gustó eso, hay un grande, de uno de estos líderes grandes que servía a la mesa. Y hay otro grandísimo grande, ese era Felipe, ese grande que servía, que fue escogido como diácono para servir a las mesas y atender a aquellas viudas que no eran hebreas en sus necesidades. Era un grande, era tan grande que cuando aquel eunuco iba por el desierto, Dios le tuvo en mente, grande, ven, a Felipe lo llevó al desierto para que le predicara a aquel africano, etíope. Y después que lo bautizó, Felipe, yo me imagino la cara del africano, ¿dónde está? Se fue gozoso, pero Felipe ya ni estaba allí, porque el Señor solo tuvo el privilegio de ser arrebatado. Y en un momento Felipe se hallaba en Azoto. El Señor lo arrebató, ese grande que servía a la mesa. Hubo otro grande que siempre me hace llorar cuando leo lo que habla. Ese grande no tenía delante de sí, él no tenía estudios de ninguna universidad, no iba a ninguna universidad, no fue a ningún seminario a estudiar. Ese grande no tenía títulos de teología colgados de la pared de su cuarto, pero ese grande que me arranca siempre lágrimas, pudo hacer una disertación fenomenal desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y terminó diciéndole sepulcros blanqueados a aquellos que crujían los dientes contra él. Y siempre lo leo llorando, porque cuando está hablando no habla palabras de sí mismo.
Entonces, bueno, de acuerdo a el griego, arrepentimiento quiere decir metanoia, y nosotros, y buscándole la cuarta pata al gato, era muy simple. Él pudo citar las escrituras de una manera que arrancan lágrimas. No quiero decir que no hay que instruirse, sobre todo la persona que quiere entender ciertas cosas en la Biblia. Puede ir, se lo dice alguien que es máster en lengua. Yo soy máster en arte filológica y amo todas las lenguas. Las lenguas para mí son un fenómeno, te puede decir mucho, te puede decir una palabra. Y conozco cosas que me han servido para entender la escritura, pero hace muchos años que le dije al Señor, Señor, todo lo que tengo, mis títulos, mi conocimiento, mi estudio universitario, tengo 2 títulos universitarios de Rusia, máster en artes filológicas y también tengo otro título de la Universidad de Asuntos Políticos, Materias Políticas, Relaciones Internacionales, y los 2 del extranjero. Y tengo también estudios de latín que me dieron en la carrera, y estudié la lengua eslava antigua, de donde viene el ruso, el búlgaro y todas esas cosas. Así que todas esas otras lenguas, una persona sí se puede vanagloriar. Y hace muchos años, Dios, cuando yo iba, lo publico en mi testimonio, que publicó la hermana Kirsi en su libro, cuando yo iba a leer la Biblia, aunque era graduada de la universidad y había leído libros profundos de Marx, Engels, Feuerbach, Hegel, pues entonces cuando venía a leer la Biblia no la podía entender, porque Dios da gracia a los humildes, y Dios avergüenza a los soberbios. Por eso, hace muchos años que yo me convertí leyendo la Biblia, y usó Dios a una campesina. Lumi, cuando habla, me recuerda mucho a ella, porque aquella campesina no tenía palabras muy excepcionales, pero Dios la usó cuando yo me quería meter en el mundo esotérico. Y ella me dijo, no te metas allí, no te metas allí, me dijo. No te metas allí porque eso a Dios no le agrada. No, Él dice que no le gusta quien consulte a los muertos, que no le gusta, eso no viene de Dios. Y Dios la usó a ella para sacarme de allí. Y yo dije, pero ¿cómo voy a entender la Biblia? Sí, porque ella me sugirió leer la Biblia para que tú veas que a Dios eso no le agrada. Y yo dije, pero si no puedo entender la Biblia. Ella me dijo, porque tú lo lees. Miren, una mujer de solamente 5º grado. Tú lo lees creyendo que se puede leer como cualquier otro libro. Ese no es un libro común, esa es la palabra de Dios. Y para que la puedas entender, tienes que orar. Y la vas a entender porque yo voy a orar por ti. Pero cuando yo le dije, bueno, pero yo no creo que ¿cómo voy a orar? Hablar con un Dios en quien yo no creo. Ella dijo, díselo a usted mismo, yo creo, Dios, que tú no existes. Pero si tú existes, háblame. Y dame entendimiento cuando lea. Y siempre empecé a leer en la misma porción que yo había empezado antes y no entendí. Ahí mismo empecé, pero ya humillada. No con mi intelecto. Y entonces Dios abrió mi intelecto. Yo tenía que pasar por allí esa fue la primera lección de parte de Dios. Cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las ha dado a conocer mediante el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que no es con sabiduría humana. Y dice también que si quieres ser sabio, el que quiera ser sabio, ¿qué dice?
vaya a los estudios teológicos, hágase máster en teología o pase no sé cuántos seminarios. No, dice que el que quiera ser sabio, que se haga ignorante. Significa, Dios, yo vengo delante de ti, yo quiero entender este pasaje. Se lo digo a los que no saben arameo, no saben griego, no saben hebreo. Yo me hago ignorante. Yo quiero entender este pasaje. Y Dios puede usar a otros del cuerpo, y a veces cuando oyes una prédica, yo no estoy hablando que sea malo, de lo que yo estoy hablando que no es bueno, es hacer de nuestro conocimiento un Dios, de nuestra capacidad un Dios. La palabra misma es tan poderosa, y Dios, que es el Espíritu que trabaja junto con la palabra dentro nuestro, nos puede dar grandes revelaciones. Pablo oraba por los efesios, dicho sea de paso, no eran ellos judíos, y Pablo oraba a partir del versículo 15 en el capítulo 1 por ellos, para que recibieran revelación en el conocimiento de él. Y eso que era una iglesia buena en obras, en amor y en obras, pero Pablo oraba para que ellos tuvieran revelación en el conocimiento de Dios. Entonces, yo siempre lloro con ese pasaje donde Esteban, que conocía bien las escrituras de una manera magistral, hace todo su discurso, y en ese discurso de Esteban se resume todo la historia de Israel en su experiencia con su Dios, hasta llegar y tener a aquellos delante a quienes él le gritó sepulcros blanqueados, porque apedreaban a los profetas, y allí mismo, crujiendo los dientes, lo apedrearon. Pero ese servía a las mesas. Y Esteban, y muchos en las escrituras, eran personas muy sencillas, que no decían, no, porque es que yo, y se centraban en ellos, sino que eran personas muy dadas a servir al otro en su necesidad. Y yo por eso escogí un pasaje que Dios me dio a él ayer, que yo espero que lo podamos disfrutar juntos. Como no traigo otra Biblia, a mí siempre me gusta, y se lo quiero recomendar a los líderes, a los que presiden. Digo líder porque me invitaron al taller de liderazgo, y vengo con esa palabra fresca, pero me gusta decir los que presiden, los que son columnas, porque ahí vemos, por ejemplo, en Gálatas 2:9, Pablo hablando de columnas. Él dice que cuando él llega nuevamente, pasados 14 años, a Jerusalén, se encuentra allí uno de ellos. Él menciona varios, y uno de ellos es Pedro, y dice que Pedro era tenido como columnas. Dice, y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, o sea, cuando él subió a Jerusalén, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas. Y miren, me di a la tarea de buscar en muchísimas versiones en internet, muchas versiones de la Biblia que están allí, dice que ellos eran considerados como columnas. Eran considerados como columnas, eran tenidos por columnas
En otra versión dice, parecían ser columnas. Eran considerados columnas. Así, todas las versiones que tengo aquí dicen lo mismo. Eran considerados. Pero la palabra que ahí dice es que ellos eran considerados. Se habían ganado la reputación del resto, que los consideraban columnas, porque el ser vamos a volver a la palabra secular, líder. Cuando nosotros hablamos del liderazgo en el mundo, podemos hablar de dos tipos de líderes, el líder negativo y el líder positivo. Por ejemplo, los pandilleros, los jefes de pandilla, como lo era Nicky Cruz, él era un líder porque lo seguían. No fue que, a ver, te nombramos oficialmente el jefe de la pandilla de delincuencia en Nueva York. No, nadie lo nombró. Él mismo le seguían, él se impuso y el ser humano tiene necesidad de ser liderado. Por eso muchos de los que están metidos en sectas no tuvieron un padre que los liderara y tienen necesidad de alguien que los liderara. Y el problema con la secta es que los líderes de sectas son muy posesivos y a veces abusadores, y uno dice, ¿cómo las personas se quedan ahí y aguantan? Porque las personas tienen necesidad de ser lideradas. Y entonces ocurre así que pueden haber líderes negativos y la gente les sigue, pero hay líderes positivos que no alzan la voz siquiera, pero lo siguen. Por ejemplo, acerca de Jesús hay una profecía en el Antiguo Testamento. Dice, no se oirá su voz. ¿No recuerdan esa palabra? Dice que no se oirá su voz no se levantaría, pero hasta los extremos del mundo salió su palabra, porque su palabra es autoridad. Y cuando, sobre todo, la autoridad y la que nos ha sido delegada, o sea, si es una autoridad delegada, es algo muy poderoso. Por ejemplo, en una unidad militar, y he hablado de eso antes, hay un gran jefe, un grande, como decía Lumi, hay un grande, y ese grande es teniente coronel en esa unidad militar, el grande, y le temen todos, y por debajo de él están, estoy hablando según el mundo, y por debajo de él hay otros. Está el primer teniente, está el sargento, está el cabo, y todos se sujetan a ese gran líder. Pero ese gran líder tiene otro que está en autoridad sobre él. Y ese fue el principio bíblico, que a veces no lo vemos, pero por ejemplo, ustedes recuerdan en la Biblia cuando viene aquel centurión, viene aquel que ni siquiera era judío, viene donde está Jesús pidiéndole, por favor, sana a mi hijo que está enfermo. Pero le dice que ni siquiera vaya a su casa. Por eso, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Pero di la palabra y mi hijo sanará. Porque yo, dijo él, yo, le dijo igual que tú, tengo gente a mi cargo, gente sobre los cuales yo estoy puesto en autoridad. Y yo le digo, ve y haz esto, y lo hace. Entonces, es que le estaba reconociendo la autoridad de Jesús. Pero la autoridad que Jesús recibió, ¿de dónde la recibió? La recibió del Padre. Él dice que todo lo que él hacía, no lo hacía de sí mismo,
sino que lo hacía porque se lo veía hacer el Padre. Y dice, el Hijo no puede hacer sino lo que ve hacer al Padre. El Hijo vino con la autoridad del Padre y el Padre mismo testificó, estando presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando era bautizado en Jordán y decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Quiere decir que el que quiera tener autoridad debe sujetarse a la autoridad. El que quiera que otros se les sujeten, deben también sujetarse al que está por encima en autoridad. Eso es a todos los niveles. Hay diferentes niveles de autoridad. De hecho, cuando estoy ayudando a una persona, hay un área que yo examino, viene siendo la cuarta área, que es el área que tiene que ver con la rebelión. En contraste, muchos creen que no necesitan esa área en su vida, pero en la Biblia se nos habla de que hay diferentes cadenas de autoridad. Y nosotros podemos violar las cadenas de autoridad. Y en vez de sujetarnos, como dice el Señor, sujetados, someterse los unos a los otros, lo dice ahí en Efesios 5, del versículo 21 al versículo 33, se nos habla de someterse unos a otros. No voy a cada versículo porque yo creo que los que son columnas de la iglesia son suficientemente maduros para que vayan y estudien esos pasajes, porque si no, no tendríamos tiempo. Pero yo voy a usar la Biblia todavía. Esto es una pequeña introducción. Yo voy a usar la Biblia, yo lo voy a hacer, yo voy a ir versículo tras versículo. Entonces, para ejercer autoridad hay que sujetarse a la autoridad. Y créame, la gente se da perfectamente cuenta cuando alguien tiene un corazón humilde y cuando no lo tiene. A ver, ¿qué cosa es la humildad? La humildad no es, yo no sirvo para nada. Yo soy el más insignificante de todos. Y venir vestido bien pobrecito, porque hay que ser bien humilde, porque hay conceptos también de humildad que es ser pobre. Y no tengo nada malo contra los pobres ni contra los ricos, también quiero decir eso, sino que son conceptos que manejamos a veces. Una persona bien pobre puede ser bien orgullosa, y una persona muy rica como lo era Abraham, ser bien humilde. La humildad básicamente es respecto a Dios. Y eso se traduce también en mi relación con los demás. Pero la humildad es, yo creo a Dios. Y todo lo que Dios dice es cierto. Yo lo creo. Y eso, o sea, para ser humilde no hay que caminar así todo encogido. Yo puedo caminar con seguridad de que estoy andando en lo que mi Padre me ha dicho, en lo que Él quiere y en lo que yo soy en Él. Eso es ser humilde. Yo sinceramente les digo, si fuera a ir a través de todo lo que Dios quisiera que nosotros tuviéramos en cuenta acerca del liderazgo, tuviéramos no solamente para uno, sino para varios talleres. Porque a mí no me gusta, decir cosas sin respaldarlas bíblicamente. Y a mí me gusta respaldar con la Escritura. Y me gusta incluso, y es muy bueno hacerlo porque se han perdido un poco ese tipo de estudio, coger personajes de la misma Biblia que fueron líderes positivos y otros que fueron líderes negativos, para
para ponerlos de ejemplo en sus vidas, porque en la vida de todos ellos hay cosas para nosotros, enseñanzas prácticas para nuestras vidas. Entonces, siguiendo con el concepto que yo les decía, que según este concepto bíblico, que el mismo Señor Jesús nos dejó, el que quiera ser grande entre ustedes, sea servidor de los demás. Sea servidor de los demás. Eso es importante. Y se nos da en la carta, en la primera Timoteo, yo puede que después lo toque o no más profundamente, en el capítulo 3, del versículo 1 al 13, las características de líderes, por ejemplo, quiero decir nuevamente, de gente que presiden, que son los ancianos, los diáconos, son los que presiden y que deben hacerlo con solicitud. Columnas, que es la palabra que se usa en el caso de Gálatas 2:9, los que eran columnas, dice Pablo, y ahí cita por ejemplo a Jacobo y cita también por ejemplo a Pedro, ¿qué cosas son columnas? Si nosotros miramos por ejemplo, en un edificio o en una construcción, las columnas son importantes. Las columnas son las que le dan firmeza a la construcción. ¿No es así, Ernesto? Tú que estudiaste, esa es tu especialidad. Las columnas son un soporte en lo que es las construcciones, y vemos columnas que han habido durante todas las épocas. Si se quitan la columna, ¿qué pasa con el edificio? Se cae. Pero tomando como ejemplo el cuerpo, y no es una casualidad que el Señor nos pone a nosotros, la iglesia nos compara con un cuerpo. Tomando nosotros, por ejemplo, el cuerpo humano, cuando decimos la columna vertebral, el eje es el eje que sostiene a nuestro cuerpo. Entonces, columna es algo que da sostenimiento a cualquier cosa. Si es en una edificación, da sostenimiento al edificio. Si es en nuestro cuerpo, la columna da sostenimiento al cuerpo y hace que no nos desplomemos si la columna vertebral se daña. Entonces, un poco así como que para que no creer que 2 o 3 son los que son columnas y que 2 o 3 son los que son llamados a ser columnas. Pablo, cuando habla en Gálatas 2:9, dice que aquellos que eran tenidos por columnas, él no dice aquellos que eran columnas. Nosotros a veces cuando hablamos no nos damos cuenta de esos detalles. No, nosotros decimos no porque Pedro era columna de la iglesia, Jacob era columna, habían personas que eran columnas en la iglesia del Dios viviente, pero la verdad es que todos deberíamos ser columnas. Por eso él dice, ya veo que me miró muy interesada Ruth pensando, ¿qué es eso? Todos deben llegar a ser columnas, porque la meta de Dios es que todos los que estén crezcan, que todos los que estén dentro de la iglesia maduren, que todos los que estén dentro de la iglesia, no importa cuál sea el ministerio que tengan, si es servir a las mesas, si es atender a personas específicas de la iglesia, si es incluso están en el servicio, ya en cualquier lugar que haga falta, o si están en cualquier otro ministerio, sean columnas, sean básicos.
dentro del cuerpo sean de ayuda, sean ayudadores, sean servidores, sean personas que no solamente tengan una cabeza grande con mucha información, sino que sean personas que a través de la cual Dios te puede transmitir vida y que el principio de vida del cuerpo fluya a través de todos los miembros. O sea, un miembro necesita vida y la recibe. La vida de Cristo está en todos nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu es vida. Entonces, pero el principio de vida del cuerpo es cuando ahí hay un órgano que está en una necesidad y el otro órgano empieza a ayudar a ese que está en necesidad. El principio de vida del cuerpo. Si ahora, por ejemplo, supongamos, te empieza una sacrolumbagia. ¿Cómo empieza la sacrolumbagia? Generalmente empieza con una punzada que a lo mejor te da en el sacro, en el hueso sacro. Te empieza una punzada muy ligera allí, pero dentro de un ratico hay más y más estructuras, sean tejidos, sean nervios, sean huesos, todo lo que esté cerquita de allí, que se va a ir comprometiendo en ese dolor, más y más y más y más y más. Y cuando vienes a ver, puede ser que estés paralizado completamente, porque no te puedes enderezar, no te puedes sentar, no te puedes acostar, no puedes mover las manos. Entonces, ¿qué hace todo el cuerpo de una persona que empieza con un dolor, aunque sea muy ligero? El cuerpo se empieza a preocupar, unos empiezan a atender, la mano derecha empieza a frotarse allí un poquito y me está doliendo allí, pero al rato claro que no me puedo voltear mucho y tengo que poner la otra mano también, y después cuando voy a caminar ya entonces tengo que dar pasitos con mucho cuidado, y si me voy a levantar, si antes lo podía hacer así de a una, ahora tengo que poner la mano derecha para apoyarme en la izquierda. No sé si han tenido ese dolor, pero es un dolor terrible. ¿Y qué quiero decir? El cuerpo no se queda indiferente ante el dolor del otro. El cuerpo se pone en función de aquel que es sufriente. Dice que nos gocemos con el que se goza. Ahora mismo estamos aquí haciendo fiesta nosotros, pues lo bueno fuera que otros pudieran estarse haciendo fiesta juntamente. Un miembro es promovido, un miembro recibe revelación, un miembro recibe honor. Todo el cuerpo debe juntamente con él gozarse. Amén. Y todo el cuerpo debe estar festejando junto lo que uno festeja. Amén. Pero hay uno que está en desgracia, todo el cuerpo debe estar junto llorando. Seguimos después de la pausa. ¿Ok?